Quisiera que hiciéramos una revisión rápida de lo que fue ayer, ¿sí? Ayer tratamos de descodificar ese gran código secreto que es el discipulado. Y tratamos de ponerlo en términos bien sencillos, ¿verdad? El discipulado es un mandato. Ese gran mandato de Dios es hacer discípulos yendo a las naciones, no es ir por ir. Tengo que hacer discípulos. No me puedo gozar en que fui a un viaje misionero. Me puedo gozar si dejé a alguien establecido en la fe. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que recordar que el discipulado no es una sugerencia, es un mandato imperial. Jesús, antes de decirnos eso, nos recuerda quién lo está diciendo. Aquel que tiene la potestad tanto en el cielo como en la tierra. Así que concluimos, y algunos de ustedes se acercaron diciéndome, pastor, mira, me pegó duro. Yo no le pegué a nadie. En todo caso ha sido el Señor, porque el Hijo de Dios que no está discipulando, no está cumpliendo la voluntad de Dios. Ese era un buen lugar para un amén. Entonces, en esta mañana, en esta tarde, noche ya, mañana, óigame a mí, en Filipinas es de mañana. Así que no me equivoqué tanto, solo por medio mundo. Hermanos, hoy quiero que veamos lo que le he llamado las raíces del discipulado. Las raíces del discipulado. Este santo libro es la palabra de Dios. No la contiene, es la palabra de Dios. No es un libro de historietas, no es el Clarín que usted lo leyó y lo dejó ahí para olvidárselo. Este santo libro tiene reglas para su interpretación y yo no quiero ser hallado culpable de torcer la palabra de Dios solamente para adornar un mensaje. Lo que les voy a decir no es torciendo las escrituras, pero quiero que tengamos una introducción para que podamos comprender el resto del mensaje, ¿sí? Si usted va al libro de Génesis en el capítulo 1, no tienen que abrirlo, pero si quieren lo abren. Ustedes van a ver que día con día Dios fue creando. De eso podemos sencillamente darnos cuenta que tenemos un Dios de orden y un Dios de propósitos. Pero también va a ver usted que cuando se hacen las plantas, Dios establece una ley. Y la ley es que cada una de esas plantas va a generar según su especie. Y luego usted va a ver que los animales, también hay una ley que Dios establece en ellos. Lamento por aquellos que creen en la evolución. Yo, por si acaso, estoy más lejos de la evolución. Entre menos bellos, más evolución. Lo lamento por los evolucionistas, porque Dios estableció que se iban a generar según su especie. ¿Sí? Está claro eso, ¿verdad? Y entonces necesito que entendamos que la generación que nosotros también como seres humanos tenemos es según nuestra especie. Y cuando estamos en el discipulado, esa misma regla que rige para la vida entera, también se va a aplicar en el discipulado. Usted va a reproducir discípulos según su especie, según usted es. Y creo que ahí hay uno de los puntos que más necesitamos poner en los pies de Dios esta noche, y es este: los creyentes no quieren discipular porque no son nadie en Cristo, porque usted no tiene preocupación de su vida espiritual, porque usted no crece, usted se ha estancado. Y eso, mis hermanos, es uno de los obstáculos que esta iglesia puede tener para discipular, y es que no quiero salir de mi conveniencia. No, a mí me gusta la iglesia, pero deja mis negocios, deja mis cosas, no te metas con eso. Ayer en la noche lo dijimos con mucha claridad: tener a Cristo en el primer lugar de nuestra vida es pecado. Tener a Cristo en el primer lugar de nuestra vida es pecado, porque Él no pide ser el primer lugar, Él pide preeminencia. Él quiere ser todo
en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Por lo tanto, no es que usted le da prioridad a Dios y a la iglesia. Dios tiene que tener la preeminencia en todo lo que usted es. Listo. Tenemos entonces de que existe una ley de la naturaleza, de la creación. Se va a generar según la especie. Listo. Tenemos que tener eso para poder entonces entender lo demás. Y hoy me gustaría que ustedes me ayuden, ¿sí? Tenemos varias lecturas y me gustaría pedirle ¿qué se me hizo santo? Santos, allá está. ¿Tienes tu Biblia? Y si no, acérquese a un cristiano, hermano. Uy, mire, estamos en televisión. Ya lo maté al... ¿Quién sabe qué país? Hermanos, abran sus Biblias, prendan sus Biblias, destapen sus Biblias, no sé, ahora ya no se puede decir solo abran sus Biblias, como hay iPad y teléfonos y todo eso. Éxodo 13, versículos 14 al 16, por favor. Necesito otro ayudante. ¿Quién puede ayudarme? Allá el hermano, el tataranieto de Goliat. Deuteronomio 6, versículos del 1 al 9, por favor. Y necesito otro ayudante más. ¿Quién puede ser? Sí, por favor, Salmos 112, versículos 1 y 2. Otro más que me ayude. Caballero, Mateo 11, versículos 1 y 2. ¿Quién más? Allá atrás, gloria a Dios. Tercera de Juan 4. Tercera de Juan, versículo 4. Y por último, este se lo voy a pedir a Natán Yud. Primera a Tesalonicenses 2, versículos 19 y 20. No tiene una Biblia en español. Entonces, hermanos, vamos a ver si en esta noche, si el discipulado es una idea antojadiza de esta iglesia, o si Dios ha tenido el proyecto del discipulado, el programa de discipular desde antes. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos descubrir y para eso necesitamos las Escrituras. Éxodo 13, capítulo 13, versículos del 14 al 16. El que lo tiene que leer, por favor, léalo. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Hermanos, el discipulado está en el corazón de Dios desde que Él sacó al pueblo de Egipto y dio el trabajo de discipular a los padres. Los padres deben ser los primeros discipuladores. Los padres necesitan entender, hermano, que con darle dinero y sustento a sus hijos no es suficiente. Usted necesita equiparlos para la vida. Usted tiene que poner en los corazones de sus hijos desde muy temprano todas las cosas que Él nos ha mandado. Amén. Tenemos una crisis y es que cuando nuestros hijos saltan del colegio a la universidad, muchos de ellos se desaparecen. En los Estados Unidos la estadística es que el 86% de los jóvenes que van a la universidad y son cristianos no van a poner un pie en la iglesia hasta que cumplan 50 años. Y cuando vienen ya con divorcios, con hijos que se han descarriado. ¿Por qué? Porque han dejado la preeminencia de Dios. Porque sus padres le creyeron al diablo la mentira que con darles una buena educación en el colegio es suficiente. Hermanos, la educación se recibe en el hogar y es responsabilidad de los padres. Y aunque no nos da el tiempo, sería interesante que usted en su casa analice este pasaje. Acá
Dios les había dicho a los padres que tenían que hacer memoriales para que sus hijos pudieran recordar lo que les habían enseñado. Y sigue siendo el mismo tiempo del discipulado. Ellos tenían que entender la grandeza de Dios y cómo había obrado en sus padres y cómo ellos tenían que también entregarle a la siguiente generación. Y el pueblo de Israel empezó a mirar otros dioses y se olvidaron y dejaron eso. Y sus hijos empezaron a contaminarse y empezaron a casarse con los pueblos de los cuales Jehová les había dicho que no podían tomar mujeres, porque los padres fallaron en el discipulado, porque los padres dejaron de mirar a Jehová. Hermano, la raíz del discipulado tiene que empezar en el hogar, y es un trabajo diario, constante, permanente en oración. Hay varios hombres en la Biblia que a mí me llaman poderosamente la atención. Uno de ellos es Job, porque dice la Escritura que él se presentaba de mañana, muy temprano en la mañana. Sus hijos habían hecho sus cherchas, sus pachanguitas, ¿verdad? Pero Job se levantaba de mañana, dice, y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, por si acaso cuando habían estado tomando, habían blasfemado el nombre de Jehová. Hermanos, a las 4:45 de la mañana me levanto y me presento delante de Dios y presento a mis hijos delante de Dios. Mis hijos son mi responsabilidad, no la de su pastor. Ay, pastor, es que haga algo con mi hijo que ya no quiere escucharme. No, voy a hacer algo con usted. Le voy a dar una pela primero. Se me está volviendo el idioma glorificado dominicano. Una buena pela te voy a dar, muchacho. ¿Por qué? Porque usted, hermano, debería de dejar de vivir tanto para el mundo y tener energías para presentarse delante de Dios muy de mañana para interceder por sus hijos. Y si no los tiene, es buen tiempo para empezar. Yo oré 5 años antes de que pudiera estar casado y 3 antes, o sea, 8 años en total, antes que Dios me concediera mi primer hijo. Ya estoy orando por mis nietos, aunque mi hija va a ser la primera monja bautista que existe. Y ya tengo otra asociada, Anita de Acuña. Ella dice que sí, hermano, sí, yo, y me hace así para que la vea. Ella pensó que me está diciendo, no, yo te veo, Anita, yo te veo. Hermanos, ya estoy preparándome por mis nietos, porque necesito saber cómo es ser un abuelo. Hay mucha información allá afuera que le dice a uno disciplina a los hijos para malcriar a los nietos. Bueno, si eso es así, que venga el arrebatamiento ya, porque yo no quiero ver a mis hijos descarriados por mí. Hermano, el discipulado está en el corazón de Dios desde el Éxodo, y le pide a los padres que le enseñen a sus hijos. E incluso hay señales, hay marcas que el Señor le pide, y lo vamos a ver más adelante. Ellos tenían que andar una cuerdita ahí colgando con una copia de la Escritura, y vamos a ver qué era lo que tenían que andar. Hoy nuestros hijos andan cualquier estupidez. Uy, palabra muy fuerte. Perdón, vamos a corregirla. Andan colgándose cualquier estupidez. Hermanos, porque eso es, nuestros hijos andan colgados de todo, menos la palabra de Dios, que les va a ser un recordatorio que son pertenencia de Jehová. ¿O acaso ignoráis, dice la Escritura, que hasta vuestros cuerpos no son vuestros? Porque hasta mi cuerpo fue comprado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Mis hijos saben eso. Y ellos, por su propia decisión, puede ser que caigan, no espero que caigan, pero puede ser, pero por su propia decisión, ellos andan un anillo que les recuerda que van a llegar vírgenes al matrimonio. Y no solo vírgenes, limpios en todo sentido, ni besitos, ni abracitos, ni nada, hasta que en el altar ese hombre o esa mujer, por la bendición de Dios, se pueda consumar ese amor. Porque les enseñé a mis hijos que sus cuerpos le pertenecen a Cristo. Mi cuerpo es mío y yo hago lo que yo quiera. No,
si estás bajo la sangre del Cordero, eres el templo del Espíritu Santo. Y no puedes hacer lo que quieras, pero hay que enseñárselo, y eso es discipulado. Es enseñarle todas las cosas que Él nos ha mandado, ¿verdad? Ayer lo desciframos así facilito. Así que desde el Éxodo podemos ver que el propósito de Dios es proteger. El discipulado va a proteger al discípulo. El discipulado no es una clase teórica de información, hermanos. El discipulado son los valores necesarios para la vida cristiana, porque esos valores, eso es lo que va a proteger al creyente. Y nosotros le hemos estado robando al pueblo de Dios esa protección. Y por eso tenemos creyentes tan frágiles que ante cualquier viento de doctrina caen, porque no les hemos enseñado la santa y pura palabra de Dios. El segundo pasaje, Deuteronomio 6, versículos del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una vez más vemos el corazón de Dios en el discipulado. Era el propósito de Dios que los líderes del hogar dieran la palabra de Dios. Y ustedes, yo sé, en una iglesia como esta, ya tienen que saber que este era el evangelio en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, antes de ir a la batalla, ellos entonaban este versículo diciendo: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Era el anuncio que la nación de Israel tenía que darle a las naciones alrededor. El discipulado no es un refrigerador. No es que usted va a agarrar a esa persona y la va a meter ahí para que no se corrompa, para que no se descomponga, para que no se contamine. El discipulado es equipar a un soldado para que pueda salir al mundo a proclamar que Jehová es Dios. Porque tenemos esta tendencia a veces: este es mi discípulo y lo protejo, lo cuido, que no me le pase nada. Usted está siendo un parásito, no un discípulo. Porque esa persona va a vivir chupando nada más de sus convicciones. Y cuando venga Satanás, le va a pasar como aquellos que echaban demonios ambulantes. Te conjuro en el nombre de Jesucristo. Yo soy conocedor de Pablo. ¿Y qué le decía el demonio? Yo sé quién es Pablo. Y yo, pues ustedes no son nada. Y los agarró y los revolvió. Los discípulos de un tal Esceva, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si usted no prepara y equipa a esos discípulos para que ellos puedan enfrentar la vida, usted lo que va a hacer es personas que dependen de usted. Y eso no es discipulado. No es discipulado. Hermanos, mi gozo con estos hermanos, porque ellos siguen adelante y ya hay un lugar que yo ni sabía, Los Cocos. Están abriendo otro lugar. Porque ellos entendieron, hermanos, que están equipados para ser luchadores, para ser guerreros.
Todos los días el creyente se tiene que levantar y colocarse un uniforme. Desgraciadamente la sensualidad cristiana que está hoy día hace que todo mundo se ponga el uniforme deportivo para salir a un picnic. Hay pocos que se ponen el uniforme de soldados para salir a la batalla. Y hermanos, no, ya les dije que no tengo ni un pelo teñido ni un pelo de carismático. Porque algunos dicen que tengo el pelo muy negro y que está teñido. No, no está teñido. Hermanos, algunos hablan de una guerra espiritual y andan haciendo un show de esto. Eso no es así. Pero ignorar que estamos en una guerra espiritual es un grave error. Y nuestros creyentes no se ponen en obediencia la armadura del creyente. Porque el cristianismo para muchos creyentes, hermanos, aquí va la pela de la noche. El cristianismo para muchos de ustedes, o puede ser para mí cuando decido no prestarle atención a Dios, es un cristianismo sensual, es si me gusta. Y el si me gusta cuando usted oye a Jesús diciendo, toma la cruz, niégate a ti mismo y sígueme, nada de eso es sensual. Todo eso es sacrificial. Necesito preparar personas que van a salir a la batalla. Y mire, ellos tenían que ponérsela una cuerdita que les recordara esa porción de la escritura. Y también si querían ponerse algo aquí en la cabeza, ellos las dicen en los ojos. Y los padres tenían que escribirla en las puertas y en las paredes. Hermano, ¿qué hay en las paredes de su casa? ¿Qué hay en su televisor? ¿Qué hay en su computador? ¿Qué hay? Está la palabra de Dios para que sus hijos permanentemente la están leyendo. Es un punto para hacer algo práctico. Necesitamos que la palabra de Dios nos distinga, regocijarnos. En los Estados Unidos, perdónenme, tal vez Natán me corrige si fue en los 60 o a principios de los 70, mandaron a quitar los mandamientos que estaban en todos los edificios públicos, los mandaron a quitar. Fue por ahí, ¿verdad, Natán? Puede ser, perdónenme si no estaba ahí. Pero ¿por qué los mandaron a quitar? Porque ofendía, la palabra de Dios ofendía a los que consideran el evangelio como locura. Y entonces mandaron a quitarla. En mi casa hay versículos en diferentes lugares que nos recuerdan el señorío de Jesucristo en ese hogar. Hermano, necesitamos que el discipulado sea práctico, no casual. Tengo que ser intencional, tiene que ser cristocéntrico y siempre mostrando la palabra de Dios y que sea algo dinámico. ¿Por qué? Si se dio cuenta, el discipulado ellos lo tenían que hacer estando en la casa, pero dice que también cuando iban de camino. Hay una palabra en griego, peripateo, que es la palabra andar. Y gracias a eso algunos autores dicen que el discipulado de Jesucristo era peripatético. ¿Por qué? Porque cuando Jesús caminaba, Él iba enseñándoles. Y de pronto veía que estaba segando el trigo e inmediatamente sacaba una lección práctica para ellos. O iban caminando y veía una multitud y entonces se alejaba en un barco y ahí predicaba y hacía algún milagro para fortalecer la fe de los apóstoles, de los discípulos. Jesús no estaba en un lugar cerrado con un libro. Él, por la comunión con el Padre, Él era ese libro que ellos tenían que leer. Hermano, no es arrogancia que usted tenga una comunión con Dios que le permita a los demás ver a Cristo. Y que entonces, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. Pero el compromiso es grande, porque me tengo que negar a mí mismo. Y tengo que en la casa enseñar y tengo que enseñar afuera de la casa cuando voy de paseo, cuando no voy de paseo. Les voy a dar una idea un poquito loca, ¿sí? Ya me lo han dicho mucho y estoy ya por creérmelo.
Mi familia muy pocas veces ha podido tomar vacaciones, pero hemos podido algunas veces tomar vacaciones. A veces no sé ni cómo se deletrea vacaciones porque es una palabra que se me olvida. Pero cuando vamos de vacaciones, olvídese que mi cuerpo es el que toma la delantera. Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Así que es el espíritu el que toma la guía de mis vacaciones. Mi cuerpo no dice, me voy a levantar más tarde, es que estoy muy cansado. No, porque mi cuerpo es un perezoso terrible. Y entonces las vacaciones hacemos nosotros un refuerzo de todas las actividades espirituales que sostienen nuestra vida. Nos levantamos siempre temprano, salimos luego, a la palabra de Dios, salimos a hacer algo de ejercicios, desayunamos bien, compartimos un altar familiar entre mis hijos y después, sí, nos vamos a jugar o a la piscina o a la playa, volvemos, almorzamos bien, vemos alguna película que si queremos ver, luego volvemos a leer libros. ¿Por qué? Porque vieron ustedes que cuando terminan las vacaciones, normalmente todo el mundo llega y al siguiente día es, ¡ay, cómo me duele todo!, para volver a la actividad. Porque usted dejó que sea su cuerpo el que le dice, duerme más, come más, bebe más. No tocan la Biblia, no tocan un libro. Entonces, la Biblia alimenta mi espíritu, buena lectura alimenta mi alma y también la comunión con mis hermanos, con mis hijos y mi familia. Y a mi cuerpo lo vuelvo a entrenar para que él esté dispuesto siempre a servir a Dios. ¿O usted cree que Romanos 12:1 está ahí por adorno o porque Pablo necesitaba rellenar un versículo más en Romanos? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo no sé usted, pero donde está mi cuerpo estoy yo. Porque algunos puede ser que estén aquí, pero tan lejos. Y eso es lo que pide el Señor. Y para el discipulado eso es vital. Veamos otro pasaje. Salmos 112, versículos 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Ya llegamos a la época del rey David, y aunque es un cántico y el discipulado debería de ser un cántico para nosotros, el Espíritu Santo le guía a decir lo siguiente que el hermano ya leyó. Es muy dichoso, 3 veces dichoso, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se supone que este varón ya ha cumplido la ley que le pedía, que él le diera los testimonios en la casa, fuera de la casa, les ataba la escritura, la tenía, y el discipulado va a traer algo, hermanos. Lo leemos todos juntos, por favor, con la voz más fuerte, sin gritar, la voz más fuerte que usted pueda. Versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. El discipulado, y lo dijimos ayer, trae y manifiesta el verdadero poder de Dios de transformación. Ahí era bueno para un amén que levantara el techo. Lo voy a repetir. El discipulado trae y manifiesta el verdadero poder de Dios en transformación. Hermano, el proyecto de discipular de esta iglesia es maravilloso, está en el corazón de Dios, y lo que nos hemos perdido es lo que otros andan vendiendo falsificado. Nos hemos perdido del poder de Dios. Y cuando transmito la escritura a mis hijos o a los hijos en la fe, mis queridos, estoy haciéndolos poderosos, porque la palabra de Dios es poderosa, más cortante que toda espada de 2 filos. Y es la única arma que el Señor nos ha dado para enfrentar todos los ataques que el mundo, mi carne o mi pecado
traigan contra mí? La palabra de Dios. Y hay otro versículo que nos afirma que incluso cuando el hombre anda en integridad delante de Dios y transmite hasta la 4ª generación, van a recibir bendición. ¿Por qué? Porque va a pasar la palabra de Dios de generación en generación. Uno de los intentos que Satanás ha hecho desde el Génesis es de que haya una generación completa que se olvide de Dios. Porque si logra ese propósito, entonces la debilidad del pueblo va a hacer que sea muy fácil su trabajo. Hoy día, una de las cosas más tremendas es esta. No sé cuántos de ustedes van a estar completamente de acuerdo. Yo les voy a decir lo que en oración he entendido de este pasaje. La palabra de Dios afirma en Corintios que la mujer es la gloria del varón y que el varón, hombre, masculino, porque la Biblia dice que no nos comportemos, o sea que nos comportemos varonilmente, que el hombre es la gloria de Dios. Y si usted se da cuenta, hoy día la moda, las influencias, los tiguerazos esos que andan cantando y todo eso, hacen que el hombre cada vez sea más amador de sí mismo y cada vez más suavecito. Y usted va a ver ahora un hombre sumamente equipado con micrófonos. Gracias, pastor. Ya estoy listo. Y usted va a ver entonces ahora hombres muy finitos, muy suavecitos, que usted les hace, ¿cómo está? ¡Ay! Porque si Satanás logra, hermano, que usted deje de parecer hombre, el ataque no es contra usted. No se sienta tan soberbio de creer que usted es importante como para que Satanás lo ocupe. El ataque es contra la gloria de Dios, porque usted, varón, es la gloria de Dios. Enséñele a los hombres, si son sus discípulos, a ser hombres. Que eso no significa brutalidad ni torpeza. Enséñelos a ser protectores de su hogar. Enséñelos a estar de rodillas en la presencia de Dios. A decirle que no a las sugerencias sexuales con personas, con mujeres que no sean su esposa. Enséñeles a respetar la palabra de Dios. Hermano, haga hombres de valor. Chicas, de paso les cuento, ustedes no se van a resistir ante un hombre así, porque ustedes fueron diseñadas para ser ayuda idónea de ese hombre llamado y sostenido por Dios. Deja de pensar que ese que anda así con sus cejitas y sus cositas y que le preguntan a la novia, mi amor, ¿me prestas tus aretes? Porque es que estos no me van con los zapatos. Por favor. Y ya les digo, algunos ya se han acercado y me han dicho, hermano, es que esa es su convicción, pero somos libres para andar como queramos. ¿Libres? ¿Libres de qué? Un muchacho me decía, un joven me decía, yo es que me dejo los moños largos porque quiero ser diferente. ¿Diferente a quién? Le pregunto. ¿Diferente? Le digo, pues en tu tarea de ser diferente, cada vez pareces más una hembra. Y si usted ve en Apocalipsis, cuando están saliendo monstruos terribles y cosas y plagas y esto que el otro, hay uno de los juicios que aparecen unos animales, porque lo que dice es como que si fueran animales, y dice que tienen cabello como de mujer. ¿Qué entiende usted con cabello como de mujer? Cabello largo, moño largo, porque es un velo natural que Dios le ha dado a la mujer. Hermanos, necesitamos escudriñar en la Escritura y transmitírsela a nuestros hijos para hacerlos ¿qué? Poderosos. El discipulado no es solo para que usted esté entretenido en la iglesia haciendo algo, es para que usted le dé el poder de Dios, el verdadero, el que usted y yo tenemos que experimentar todos los días.
De día, de noche, de mañana, al mediodía, ese poder que tenemos que darles también a ellos. Tengo un amigo, y ya sé, muchos de ustedes van a decir, Avi es el hombre de más amigos. Puede ser que dejé de verlo hacía mucho tiempo. Él es creyente, un buen hermano que anda en los caminos de Dios. Avi, ¿cómo te ha ido? Contame. Bueno, le digo, hacerte un resumen de 24 años caminando con el Señor no es fácil. Pero mira, recibí a Cristo, que aquí, y mientras yo iba hablando, él decía, Cristo, 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 Cristo. Y yo ya me empecé ¿qué le pasa? Tendrá hipo y Cristo, 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 y se le viene. Entonces le digo, ¿por qué cada vez que te estoy diciendo algo, dices Cristo? Dice, no, es que en tu relato, cada vez que dices eso, yo veo a Cristo, que estaba ahí contigo. Y yo no lo vi. Y yo creía que era yo. Y yo creía que yo soy bueno porque yo soy bueno. Y es Cristo en mí. Y creía que cuando entendía un pasaje de la Escritura era yo. Es el Espíritu Santo en mí. Y creía que cuando a los muchachos yo les daba la palabra de Dios era yo. Es Cristo en mí. El discipulado es en cuanto ver a Cristo. Por eso es que el discipulado transmite poder. Porque mi Dios es todopoderoso. Y pude ver a un hombre, Joander, que era el que ocupaba el último lugar porque él era incapaz de hablar. Parecía más bien mudo y no estoy exagerando. Pero cuando el evangelio lo alcanzó y cuando él entregó su vida a Cristo, este hermano hoy pastorea aproximadamente, corrígeme Joander, 250, 300 personas entre los dos lugares. Por ahí anda, puede ser más, puede ser menos, ustedes saben cómo varían los números. El mudo ahora habla. Y ese es Cristo y el poder transformador de Dios, que usted, mi hermano, se lo está perdiendo si no está predicando. Y por eso hemos venido en el nombre de Cristo a rogarle, por favor, cambie su actitud con respecto al discipulado y vea el poder de Dios. Vea el poder de Dios. Un pasaje más, por favor, Mateo 11, versículos 1 y 2. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Ahí tenemos un pasaje, no vamos a ver todo el contexto, quiero que veamos algo. En definitiva, la meta final es presentar a Cristo y que esa persona sea edificada y arraigada en Cristo. Y mañana a la noche no se lo pierda, porque usted va a entender cómo orar por el discipulado. La Biblia nos dice que es algo diferente que solo, Señor, gracias por los alimentos y amén porque se enfrían. Perdón, pero así es la oración de muchas personas. No, mañana en la noche lo vamos a ver, pero hoy quiero que entiendan algo. Esa es la meta, arraigarlos, cimentarlos en Cristo. Pero los discípulos van a ser suyos. No es de que, no, total, es que él es discípulo de Cristo. Cristo no está presente en el planeta. Va a ser discípulo suyo. Y si usted es seguidor de Cristo, entonces, con humildad y no soberbia, usted le va a poder decir, imítame como yo estoy imitando al Cristo de las Escrituras. Amén. Entonces, el pasaje lo quiero ocupar para que entendamos algo. Cristo le envió sus discípulos y Juan mandó sus discípulos. Unos eran discípulos de Cristo, otros eran discípulos de Juan. Que todos en definitiva luego van a ser discípulos de Cristo. Porque esa es la meta, que todos estén arraigados y sobreedificados en Cristo.
pero Cristo no está presente, a Él no es el que van a poder ver, no es el olor de Cristo el que van a poder tener, es el suyo, hermano, cuando usted trabaja, el suyo cuando usted, la risa cuando se ríe o el enojo cuando usted se enoja. Ese es el ejemplo que van a recibir. Hermano, entiéndalo por favor. Si usted se mete en la tarea del discipulado, ellos van a seguirlo primero a usted y usted los va a ir cimentando en Cristo. Cuando Joander contaba el 14 de octubre, otro pastor, César Mañón, ya Antonio estaba estudiando un poco de la Biblia, ellos reciben a Cristo. La regla fue fácil. Muchachos, por 3 meses ustedes a mí no me cuestionan. ¿Sí? Si ustedes ven que les estoy diciendo beban alcohol o anden con mujeres, no me hagan caso, pero si yo les digo vamos a orar, ¿por qué? No, ustedes no me cuestionan, ustedes hacen lo que les digo en 3 meses. Y si les digo salten, ¿cuál era la única respuesta, Joander? ¿Qué tan alto? Y ellos se sometieron a esos 3 meses. Luego, tuvieron que firmar un compromiso de 1 año. Se los podía estar llevando lo que hiciera, pero ellos tenían que sostenerse 1 año. Y en ese año fue cuando empezó la escritura a fluir más en ellos. Si ellos me pueden recordar un día en que yo les dije, bueno, venga, siéntese, abran un libro, vamos a estudiar esto. Nunca. Y en ese año empezó la escritura y abrimos punto de entrenamiento bíblico en un horario familiar muy conveniente. ¿Saben cuál? De las 2 de la tarde a las 5 de la tarde un domingo. Culto en la mañana, culto en la noche, instituto bíblico en la mitad. Y ahí fue cuando oramos y dijimos con los muchachos, Señor, danos 20. Llegaba 50. Muchos de esos ahora no están ni siquiera caminando, pero el Señor nos dio más de lo que pedimos. En el segundo año ellos tuvieron que firmar nuevamente 1 año más. Pero ahora ya no eran solamente oidores de la palabra, ahora eran compañeros en el ministerio. Y fue cuando empezamos a abrir iglesias, y junto con Natán también abriendo iglesias, Manny también abriendo iglesias, y los muchachos apoyando. Y cuando llega el 3er año, ya empezamos nosotros a dar pasos para atrás, y ellos ya están adelante. Hoy, hermanos, 5 años después, yo les digo mis muchachos de cariño, pero son mis colaboradores en Cristo. Son mis compañeros. Y existe una relación muy fuerte entre nosotros. Creo yo así la siento. Espero que Antonio diga, y no. ¿Por qué una relación muy fuerte, hermanos? Porque ellos agradecen a Dios por la obra que Dios hizo a través de mí en ellos. Y cuando hoy los vi, mire, estaba saliendo del baño, el pantalón sí lo tenía puesto, y salí a saludarlos, hermanos, porque ¿qué me importa a mí? Yo quería abrazar a mis amados, porque son eso, mis amados. Y cuando ellos se presentan, ellos somos discípulos del pastor Avi, porque a mí fue el que vieron. Osiris puede decir ahora, soy discípulo de Joander, porque es a él al que vieron. Hermano, usted tiene que ser un ejemplo. ¿O usted cree que fue una sugerencia lo que Pablo le dijo a Timoteo? Sé ejemplo de los creyentes en... Ese es el propósito. 2 pasajes más y terminamos. 3 de Juan 4. ¿A quién le tocaba? Por favor, si lee, creo que le van a llevar un micrófono para que... 3 de Juan 4. No tengo yo mayor gozo en el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Juan, conocido como el apóstol del amor, dice, y no los llama discípulos, no los llama seguidores, les llama hijos. Y dígame una cosa, ¿el gozo no es un aspecto del fruto del Espíritu? Usted va a poder sentir el fruto del Espíritu cuando sus hijos espirituales andan en la verdad. Hermano, usted se ha perdido
uno de los aspectos del gozo del creyente, porque usted no disipula. Antonio se casó con una americana, ciega la pobre, porque es hermosa y casarse con ese muchacho tan feo. Ella se llama Autumn, Rosita. Cuando Antonio nos contó que Rosita había quedado embarazada, qué gozo. Y ahora tienen un hijo que, bueno, lástima que no puedo proyectar la imagen. Usted no me va a creer, porque el hijo de Antonio es blanco, cabello rubio, pelo bueno y ojos azules. Yo creo que ni él lo cree todavía. Ethan se llama él. Hermano, cuando estábamos pendientes del embarazo y Antonio me llama desde el hospital: pastor, nació mi hijo. Caí de rodillas, lloré, llamé a mi esposa para que me ayudara a levantarme. Llamé a mi esposa, a mis hijos, y juntos tuvimos ahí el culto más carismático que usted se imagine, porque fue alabar a Dios, porque no tengo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad y que están recibiendo los grandes beneficios de ser hijos de Dios y de servir al Dios Todopoderoso, porque el poder que Dios prometió es real en sus vidas. Antonio lo dijo, él había sido dedicado a Satanás. Él vio a sus hermanos y todavía quizás los ha visto, en brujos, en esas cosas que hacen en los gagás y los plillés. Y el poder de Dios lo transformó. Su mamá, que participaba de todo eso, un día vino a los pies de Cristo y dijo: ¿por qué, Señor, rechacé tantas veces el Evangelio si se siente tan bien? Oiga, y esas señoras, si yo tengo motivos de oración, se los mando a ellas porque viven orando. Tata, la mamá de Joander, ella no quería recibir a Cristo porque era enemiga de medio pueblo. Y recibe a Jesucristo y dice: ya vengo, casa por casa. Hoy soy cristiana y te quiero pedir perdón. Hoy soy cristiana, te puedo pedir perdón. Hoy soy cristiana, te puedo pedir perdón. Y esa sencilla manifestación de haber conocido a Cristo y de ir a pedir perdón trajo más personas a la iglesia en los montones. Porque si Dios había podido transformar a Tata, una alcohólica, y ahora vino a pedir perdón, ellos querían la misma agua. Y usted le dice a Tata o a Jackie o a Milva, las mamás de los muchachos: hay que ir a Moca a cocinar. Muchacho, usted tiene guerreras, porque ellas hoy duermen en paz, porque los muchachos están en los caminos de Dios. Antes estaban tirados o andaban borrachos o andaban haciendo maldades. No tan malas, no. Mañón solamente quemó un campo de caña porque no le pagaron. No eran tan malos. Primera Tesalonicenses 2, 19 y 20. Y con eso vamos a empezar a terminar. Vean que prometí, vamos a empezar a terminar. Es que la fiesta de la hermana no ha terminado, así que seguimos en tu cumpleaños. Primera Tesalonicenses 2, versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Lo dije cuando pasé a los muchachos, con eso voy a terminar. Y ellos traen gozo y hay más allá. Y tengo otros discípulos en Chile, en Cuba. Tengo discípulos en los Estados Unidos, en México, en El Salvador, en Panamá, en Argentina, en Bolivia, en Croacia, en Italia, en España, en Sudáfrica, en las Filipinas, en Japón. Hermanos, yo soy
uno de los hombres más gozosos que usted pueda encontrar. Aunque mis chistes sean malos, soy muy gozoso. No me burlo de la gente, soy gozoso de sus vidas. ¿Y saben qué soy yo? Un simple pecador salvado por la sangre del Cordero, que dispuso su corazón a obedecer. Hermano, por la gracia y el poder y autoridad de la palabra de Dios, le prometo algo: haga lo mismo y usted va a experimentar ese gozo único que hay en el discipulado. Y usted va a poder ver el poder de Dios y a Cristo evidente. Lo vimos ayer, Él prometió su presencia en la gran comisión. Y usted lo va a ver evidente y resucitado y con poder. Pero si usted se arremanga y pone sus manos a la obra, deje de pensar, hermanos, que nosotros o los que nos antecedieron somos cosas allá muy altas en las esferas de la fe. Hermano, solamente por el poder del Espíritu que también está en usted y que va a actuar en usted. Yo les hago una pregunta y con esto voy saliendo. No una decisión, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran ver ese poder y sentir ese gozo? Ojo, ayer el pastor lo dijo: cuando prometan a Dios no tarden en cumplir, porque Él no se agrada de los insensatos. Hermano, venga usted y termine. Conversando con el pastor, una de las cosas que oí con agrado y al mismo tiempo con temor y temblor es que él dijo que cuando en su hogar se llenaban de 5, 6, 7 discípulos, constantemente estos jóvenes, hombres jóvenes en su casa, 5, 6, 7 hombres constantemente en su casa, sus hijos nunca los vieron como una amenaza, sino los vieron como hermanos. Y nosotros decimos: hay un precio a pagar. No, hermano, no es un precio a pagar, es un gozo a gozar. Muchas veces queremos la privacidad de nuestros hogares, cuando nuestros hogares pertenecen a Dios y por lo tanto tienen que estar como casas abiertas para todos aquellos que necesitan ser equipados para Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinarnos delante de Dios. Naturalmente, todo esto nos trae a convicción. Ayer, después del culto, algunos hermanos dijeron: pastor, yo vine por obligación, yo vine pensando, estoy muy cansado, estoy muy ocupado y muy cansado, y el Señor me mostró que yo no estoy haciendo nada. Y realmente no es tanto así, estos hermanos están ocupados. Pero una de las cosas que nosotros como individuos y como iglesia necesitamos reconsiderar es si estamos ocupados en las cosas que Dios quiere. Hacer discípulos. Ayer yo terminé el culto diciendo: pídele a Dios que te señale 1 o 2 personas para tu discipular. 1 o 2 personas para tu discipular. Quizás los tengas que ganar para Cristo primero, pero que sea el Espíritu de Dios que lo ponga en tu corazón. Yo he estado orando por eso, he estado pensando en eso, he estado orando y pensando: Señor, ¿cuáles son?
para este próximo año, en los próximos 12 a 14 meses, cuando termine el año 2014, cada uno de nosotros tengamos un discípulo, por lo menos, siguiendo a nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que tú mismo tienes que seguir a Cristo. Sin excusas, sin explicaciones, sin quejas, con sacrificio, con abnegación, con prioridad. Eso significa soltar otras cosas, pues suelta. Yo le decía al pastor Avi, yo voy a tener que cerrar las puertas de mi oficina, porque yo entro a mi oficina y me ocupa demasiado tiempo. Cuando la obra del ministerio es almas, vidas. ¿Dónde están las vidas que te están impactando a ti como otros, que tú estás impactando como otros han impactado en ti? Ustedes saben lo que piensan algunos, ya yo hice mucho. Ajá. ¿Cuándo terminó Pablo? ¿Cuándo terminó Pedro? ¿Cuándo terminó Juan? Los hombres y las mujeres de Dios de antaño testifican que con la muerte es cuando ellos terminan. Dios te ha utilizado, aleluya, gloria a Dios, que te siga usando. Haz compromiso ahora. Cuidado con tu compromiso, pero haz compromiso. Cuidado con tus decisiones, pero hazlas. No temas. Señor, ¿cuál es la persona que debo discipular? ¿Cuáles son las personas que debo discipular? ¿Cuáles son las cosas que debo quitar de mi vida para tener más tiempo? Identifica las cosas que debes quitar de tu vida ahora. Identifícalas ahora, ahí en oración. El Espíritu de Dios te guía en el nombre de Jesús. Cosas que tienes que quitar de tu vida. La mayor parte de las horas tú las pasas haciendo ¿qué? 2 horas, 3 horas al día haciendo ¿qué? Que pudieras estar invirtiendo en el discipulado. Quizás 1 hora al día invirtiendo para ver cómo el poder del Evangelio va transformando una vida. Vamos a ponernos de pie. Nuestros hermanos de Estados Unidos tienen la costumbre de invitar a las personas que pasan adelante para tomar decisiones. A veces eso es producto de querer ver con sus ojos lo que Dios está haciendo. Lo que yo quisiera, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, es que las decisiones que estás tomando, realmente estés tomando, y que las estés tomando no delante de una pared, sino delante del Señor Jesucristo. Y que no se mueran esta noche y mañana en la mañana tú dices, wow, ¿y qué fue? Como que me siento resacado. No, que sea firme tu decisión. Limpia tu vida, quita de tu vida las cosas que estorban aquello que Dios nos ha mandado a ser discípulos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, todos nosotros estamos delante de ti una vez más agradecidos por tu palabra y por los ejemplos que tú nos das en ella y por los ejemplos que por causa de ella
nosotros tenemos hoy entre nosotros. Gracias por estos hombres jóvenes que tú salvaste, transformaste y sigues transformando, y son herramientas tuyas para que otros vengan a Cristo. Gracias, Señor, por las iglesias representadas aquí, la iglesia del Pastor Natán, la iglesia de estos hombres, la iglesia convertidos a Cristo, la iglesia bautista quisqueyana también, sus pastores, sus miembros, sus trabajadores. Pero Padre, ayúdanos a ser aún más eficientes y eficaces. Ayúdanos a multiplicar a Cristo Jesús aún más en otras vidas. Buen Padre, tú conoces nuestra debilidad, nuestra carnalidad. Tú conoces, Señor, la inercia que vive en nosotros, la indisciplina, la haraganería que hay en muchos de nosotros. Tú conoces las distracciones y tú sabes muy bien cómo el diablo nos entretiene y nos distrae y coloca cosas que parecen ser importantes en nuestras vidas. Oh Dios, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, opera la transformación que necesitamos. Amén.